cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. De tus mandamientos he adquirido riqueza al seguir tu ley, siendo tu presencia. Todos conmigo. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén. Bendiciones sean derramadas sobre su vida y bienvenidos a un tiempo de reflexión en la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a reflexionar sobre las sendas antiguas y para ello quiero referirme al Salmo 25 de David, donde dice: a ti, oh Señor, elevo mi alma, Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Y en el versículo 4 dice: muéstrame, oh Señor, tus caminos y enséñame tus sendas. El versículo 5 continúa: encamíname en tu verdad y enséñame, porque solo tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Necesitamos que el Señor nos muestre sus sendas, sus caminos para andar por ellas y encontrar el verdadero refugio que solo encontramos en Dios. Vamos a revisar hoy, pues, qué son las sendas antiguas. Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado, en ti esperaré. ¿Qué son las sendas antiguas? El profeta Jeremías, en el capítulo 6 de Jeremías, versículo 16, dice lo siguiente: así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por los senderos antiguos, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron: no andaremos. Esa fue la respuesta del pueblo de Israel. Dice: paraos en vuestros caminos, hagamos un alto en el camino y preguntemos cuáles son las sendas antiguas y andemos por ellas, y entonces encontraremos el verdadero descanso para nuestras almas. La pregunta que nos hacemos hoy es: ¿cuáles son esas sendas antiguas? Y yo creo que una pista que nos va a ayudar para poder encontrar y entender cuáles son las sendas antiguas que necesitamos encontrar y andar por ellas para hallar descanso para nuestras almas, la encontramos en una conversación que se dio entre el rabino más importante de toda la historia, Yeshua el Mesías, con un grupo de intelectuales de la escuela de teología más importante de sus tiempos, un grupo de fariseos. En Mateo capítulo 19 se nos narra que un grupo de estos intelectuales fariseos se acercaron a Jesús para hacerle una pregunta. Mateo 19, versículo 3. Se acercaron a él algunos fariseos para probarle diciendo: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondiendo él dijo:
¿No habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestra esposa, pero no fue así desde el principio. Esta conversación nos da una pista. El Señor está respondiendo a una pregunta que tiene que ver con un principio de vida creado por Dios. El principio de vida que habla de el pacto entre un hombre y una mujer como esposo y esposa. Ese pacto es un principio de vida que Dios lo dio. Y Él está refiriéndonos al principio. Dice, desde el principio no fue así, fue de otra manera. ¿Cómo fue al principio? Necesitamos ir a las sendas antiguas. Jesús está hablando precisamente aquí de las sendas antiguas. Y Él dice, en el principio no fue así. ¿Cómo fue entonces al principio? Vamos a tener que revisar hoy. Entonces yo los invito a que vayamos a los primeros 2 capítulos del libro de Génesis. En esos 2 capítulos vamos a encontrar respuesta a nuestras preguntas. Los 2 primeros capítulos de Génesis son cortos, pero contienen mucha riqueza. Y hoy vamos a tratar de explorar estas sendas antiguas y encontrar cuál es el plan de Dios para la humanidad desde el principio. Porque en el principio no fue así, les contestó Jesús a estos fariseos. En el principio los creó varón y hembra, y lo que Dios unió no lo separe el hombre. Es interesante, pero esta discusión que se daba en los tiempos de Jesús, en el ámbito teológico, en el ámbito religioso de los tiempos de Jesús, es la misma discusión que se da en nuestros tiempos, en nuestro ámbito religioso de muchas iglesias cristianas, donde se está justificando el divorcio de manera hasta bíblica, pero en el principio no fue así. Pero hoy no vamos a hablar del matrimonio como tal, no vamos a hablar del pacto matrimonial. Vamos a ir a explorar a estos 2 primeros capítulos de Génesis para que nos enseñen sobre las sendas antiguas. En la lectura del capítulo 1 de Génesis y el capítulo 2, encontramos el proceso de la creación de Dios. Y podemos ver que cuando Él creó todos los seres vivos, la culminación de esta obra de creación de seres vivos se dio precisamente con la creación del ser humano. El ser humano fue la máxima creación de Dios cuando este proceso se dio. Y encontramos algo muy interesante porque podemos ver que hay varios aspectos y yo quiero hacer referencia por lo menos a 2 importantes aspectos que encontramos sobre la creación del hombre. 2 características que Dios le dio al hombre cuando lo creó. Y yo quiero que veamos en Génesis capítulo 1, en el versículo 26 al 28, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. En el versículo 27 vuelve y repite, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Esta es la primera característica que les invito a revisar en esta ocasión. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Esta es una de las características que hace al ser humano ser la creación más importante de todos los seres vivos. Fue hecho a la imagen de Dios.
Y cuando pensamos en la imagen de Dios, resulta que la palabra imagen en el hebreo tselem contiene un significado interesante. La palabra imagen significa también sombra, ilusión, semejanza. Resulta que la palabra imagen que es usada en este versículo es también utilizada en otras escrituras cuando se refiere a los dioses falsos. Y esto nos lleva a un principio espiritual muy interesante que encontramos en las escrituras. Si la imagen significa también sombra, podemos entender que la imagen de Dios está reflejando hacia el hombre su sombra. Cuando el apóstol escribe a los hebreos y habla de que todas aquellas cosas que se hacían en el templo, en el tabernáculo, todos aquellos sacrificios de corderos que se hacían eran sombra de lo que vendría, exactamente es lo que estamos viendo en esta escritura. La palabra imagen nos está enseñando que el hombre toma la imagen de aquello que adora. Si adora a un Dios falso, va a tomar esa misma imagen. Si adora al Dios verdadero, va a tomar la imagen del Dios verdadero. Esa imagen se va a activar. Y yo quiero llevarlos al Salmo 115. El Salmo 115, entre los versículos 4 al 8, nos da una luz sobre lo que estamos hablando. Está hablando en el Salmo 115 sobre los ídolos. Y dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obras de mano de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan. No emiten sonido alguno con su garganta. Y el versículo 8 nos da una pista para entender lo que estamos hablando. Dice, se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Esta escritura nos está diciendo que cuando yo decido adorar un ídolo, una imagen, yo me volveré como esa imagen. Ese ídolo tiene oídos y no oyen, por ejemplo, tiene ojos y no ven, tiene pies y no caminan. Espiritualmente nos volveremos con ojos pero sin ver, con oídos pero sin poder escuchar. Espiritualmente nos paralizaremos, no podremos caminar el camino que debemos caminar, la senda que Dios tiene para nosotros. Por eso es que necesitamos rendirle adoración a nuestro Dios para poder irnos conformando a su imagen. El apóstol Pablo nos enseña que la meta de nosotros como hijos de Dios es llegar a constituirnos y ser semejantes al Mesías. Esa es la meta que tenemos. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios en el capítulo 3 habla de esto. En el versículo 18 dice, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. El deseo de Dios es que nos conformemos a la imagen del Mesías. El mismo apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, refiriéndose a su caminar en el Señor, dice en capítulo 3, versículo 13, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La meta es llegar a ser semejantes a Él. El apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Le veremos como Él es.
y entonces seremos semejantes a Él. En la medida que lo conocemos, vamos siendo transformados. Por eso este principio es interesante. El hombre se transforma en la imagen de aquello que adora. Necesitamos ser transformados a la imagen del Mesías. Entonces, adoremos al Señor, rindámosle adoración, entendiendo que adoración es un término amplio. Adoración tiene que ver con alabanza, tiene que ver con servicio, tiene que ver con todo lo que hacemos. Cuando todo lo que hacemos lo hacemos como para el Señor, estamos adorando. Pero busquemos al Señor, busquemos su rostro, porque en esa medida somos transformados a su imagen. La otra característica que encontramos que Dios le dio al hombre en Génesis 1 y 2, al principio de todo, fue que le otorgó autoridad para gobernar. En el versículo 28 que estábamos leyendo y en el versículo 26, le dijo en el versículo 26, dice, y ejerza dominio. Dominio es gobierno, en este caso, sobre todos los seres vivos. En el versículo 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre todos los seres vivos. Dios otorgó al hombre una bendición que tiene que ver con la capacidad que Dios le otorga al hombre para gobernar de acuerdo a su estándar. Dios tiene un estándar para gobernar y ese estándar tiene que ver con justicia. La justicia es el cimiento del trono de Dios. La justicia es parte fundamental en el estilo de gobierno que Dios quiere que el hombre ejerza. Así que esta es la segunda característica que encontramos que Dios le otorgó al hombre, autoridad para gobernar. Primero, lo hizo a su imagen y semejanza. Y esa imagen y semejanza contiene facultades de Dios que hacen al hombre poder comportarse, poder manifestarse de acuerdo a cómo Dios se manifiesta. Y le dio la autoridad para poder gobernar de acuerdo a la manera como Dios gobierna en justicia. Podemos ver en esta historia de la creación, capítulo 1 y 2 de Génesis, que Dios creó a los seres vivos y al ser humano para que pudiésemos vivir en una relación de interdependencia unos a otros, para que pudiésemos tener esa relación que traería bendición. Una relación de interdependencia trae bendición. Podemos hablar de dos extremos en este tipo de relaciones. Un extremo es una vida independiente. Cada persona vive de acuerdo a cómo quiere vivir, no se mete con nadie y nadie se mete con él. Vive independiente. El otro extremo es la dependencia, donde las personas están alrededor de una y dependen para la mayor parte de las cosas de esa persona. Ni la dependencia ni la independencia son la manera como Dios creó al ser humano para que viva. Más bien nos creó para vivir en una relación de interdependencia. Esa relación de interdependencia se caracteriza por una relación de servicio, por una relación en la cual nuestras actitudes se conforman de acuerdo al carácter de Dios. Dios tiene un corazón dador, entonces nosotros nos comportamos con un corazón dador. Dios tiene un corazón amoroso de servicio, entonces nosotros nos comportamos con un corazón amoroso de servicio. Esa característica de Dios, que es la naturaleza de Dios, de amar, de tener misericordia, de servir, esa es la naturaleza que Dios le otorgó
al primer hombre, a la primera pareja. Cuando Adán y Eva vivieron todo este tiempo, no nos dice cuánto tiempo vivieron en el capítulo 1 y 2. Uno los lee como 2 capítulos cortos, si pareciera que fue un corto tiempo, pero no sabemos cuánto tiempo vivieron. Pero todo ese tiempo que vivieron, yo pienso que no fue tan corto, vivían en una relación de interdependencia, una relación de servicio, una relación de dar. Y eso nos lleva a un principio que encontramos en las Escrituras, y es el principio del sacerdocio y de gobierno. El principio de sacerdocio y gobierno van juntos. Dios nos creó para ser reyes y sacerdotes. La cualidad de reyes nos da la autoridad para gobernar. La cualidad de sacerdotes nos da el privilegio de servir. Servimos a Dios en ese sacerdocio, servimos a los demás en ese sacerdocio. Es una relación de interdependencia, la cual se traduce y se retorna en bendición. Cuando nos comportamos en una relación de interdependencia, vamos a cosechar bendición. Esa bendición se devuelve. Cuando el hombre gobierna los seres vivos y esta creación que Dios nos dio con una actitud de servicio, con una actitud de justicia, hay una bendición que se devuelve. Y a su vez hay una bendición que la creación recibe. Entonces Dios nos creó para vivir como seres humanos en ese tipo de relación de servicio, en ese tipo de relación que solo puede desarrollarse cuando se fundamenta en el amor. Y ahí es donde empezamos a entender el pacto de Dios. El pacto de Dios es un pacto basado precisamente en el amor de Él. Y el amor de Dios nos lleva al servicio. Y ese servicio se traduce en bendición recíproca. Bendición que va y bendición que viene. Entonces, esa naturaleza de Dios que estaba en Adán antes de pecar, esa naturaleza solo puede ser recibida por el hombre cuando el hombre es un hijo. Solamente los hijos heredan los genes de su padre. Yo tengo los genes de mis padres porque yo soy hijo. Pues Adán tenía, por decirlo así, los genes del Padre, tenía esa naturaleza de Dios de dar, de servir, de tener misericordia, de hacer justicia, porque Adán era hijo. ¿Y por qué digo que Adán era hijo? Bueno, eso nos lo dice el evangelista Lucas, en Lucas capítulo 3, desde el versículo 23 hasta el versículo 38, nos da una narración de la genealogía de Yeshua el Mesías. En el versículo 23 comienza y dice: y cuando comenzó su ministerio, Jesús mismo tenía unos 30 años, siendo, como se suponía, hijo de José, quien era hijo de Elí. Dice cómo se suponía, porque ya sabemos que José era padrastro de Yeshua, ¿verdad? Porque Yeshua nació engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de su madre María. Pero conforme a la genealogía que tenía que cumplirse proféticamente, Yeshua era hijo de José, José era hijo de Elí, y Elí era hijo de Matat, y Matat hijo de Leví, y ahí sigue desde el versículo 24 hasta el versículo 38. Y al final en el versículo 38 dice: y Cainán era hijo de Enós, Enós era hijo de Set, Set era hijo de Adán, y Adán hijo de Dios. Esta escritura nos está enseñando que Adán, en su condición antes de la caída en el pecado, era un hijo de Dios. Por lo tanto, tenía esa naturaleza de Dios. La única manera que nosotros podemos obtener esa naturaleza de Dios
que nos permite vivir una vida conforme a su propósito, a su voluntad, vivir una vida en justicia, vivir una vida basada en el amor, en el servicio, en el dar, es siendo sus hijos. Y por eso es que es tan maravilloso que gracias a la obra del Mesías, de su obra redentora en el madero, por su sangre derramada, cuando creemos en Él, entonces podemos ser transformados en sus hijos. La Escritura dice, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos, de ser constituidos hijos. Y cuando somos hijos, obtenemos su naturaleza. Adán, pues, como hijo, tenía esas características. Una de las características como hijos de Dios es el fruto del Espíritu. Dice la Escritura que el fruto del Espíritu tiene 9 características: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. En la medida que crecemos y manifestamos este fruto del Espíritu, estamos manifestando el carácter del Mesías en nuestras vidas, es decir, su naturaleza. Esa es la naturaleza del Mesías, su carácter. Y este era Adán. Adán estaba capacitado para gobernar, estaba capacitado para servir como sacerdote rey, un rey gobernando conforme a la justicia de Dios, un sacerdote ministrando, sirviendo a Dios y sirviendo a sus semejantes. A mí me llama la atención de manera muy interesante que en estos 3 versículos que hemos leído de Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, no encontramos que Dios le diera al hombre la autoridad para enseñorearse sobre los demás seres humanos. Le dio la autoridad para poder dominio sobre todos los demás seres vivos, pero no sobre sus congéneres, sobre los mismos hombres. Fue el hombre después de la caída que se ha tomado la atribución de enseñorearse. Y por eso es que vemos en la historia del ser humano que surgen continuamente las tiranías. Y aún en las democracias, los seres humanos que en el ambiente de democracia llegan al poder, en vez de ser servidores públicos, se convierten en servidos, se sirven de la posición que ostentan como empleados públicos. Entonces, esto no era así al principio. Las sendas antiguas están aquí en estos 2 capítulos y podemos sacar mucha riqueza y podemos trasladarlo a toda la escritura del Nuevo Testamento. Las enseñanzas del Mesías se basan precisamente en eso. Un sacerdocio y gobierno conforme a la justicia de Dios. Entonces, si Dios no creó al ser humano con la autoridad para enseñorearse de los demás, ¿cómo es que el diseño original de Dios para relacionarnos entre nosotros? Bueno, es una relación de interdependencia. Esa es la relación que Dios diseñó desde el principio. Es una relación donde todos nos servimos unos a otros. Y esa relación de servicio se traduce en bendición colectivo e individual. En una relación de interdependencia, los dones y habilidades de cada ser humano complementan a los dones y habilidades de su prójimo. Y eso nos permite vivir de una manera en la cual todos nos necesitamos. Por eso es que no es el diseño de Dios que usted viva una vida independiente. Tampoco es el diseño de Dios que usted tenga que depender de alguien para todo. Como algunos de los jóvenes de estas últimas generaciones que han crecido en estas últimas décadas en muchas familias con buenas condiciones económicas
Y algunos de estos jóvenes ni trabajan ni estudian. Son carga para sus padres. Esa es una relación de dependencia que no es el plan de Dios. El plan de Dios es que los hijos se desarrollen y puedan reproducir con sus dones y habilidades, puedan ser bendición para otros. Este es el diseño de Dios, que vivamos en una relación de interdependencia sirviéndonos unos a otros. Y esto es maravilloso, porque cada ser humano tiene su propia individualidad. Hay un principio que encontramos en las Escrituras para el ser humano y es el principio de individualidad. Dios no puso una fábrica de seres humanos en la tierra. Dios nos ha creado a todos y cada uno como un ser especial. De hecho, la huella digital suya es única, no hay otra. Usted es, a los ojos de Dios, una persona muy importante. Usted es un individuo muy importante. Dios dio ese principio de individualidad. Y ese principio de individualidad nos hace ser importantes a nivel de comunidad. Porque cada uno tiene un propósito especial de Dios en su reino. Somos creados para ser parte de su reino con un propósito especial. Por eso Dios ha dado dones y habilidades diferentes a cada uno. Y todos somos diferentes unos de otros. En este sentido, bajo la perspectiva del principio de individualidad, no somos iguales. Esa frase de que todos somos iguales no es bíblica. Somos iguales en términos de la justicia de Dios. Ante la justicia de Dios, sí somos iguales. Dios hace su misma justicia para un rico que para un pobre, que para un negro, que para un blanco. En términos de la justicia somos iguales, pero bajo la perspectiva del principio de individualidad no somos iguales, somos diferentes. Y como tal, venimos a ser parte del reino de Dios con un propósito específico. Entonces, usted es importante dentro del reino de Dios. Dios tiene un propósito especial para usted dentro de su reino. Y para descubrir ese propósito especial que tenemos dentro del reino de Dios, necesitamos entender cuál es la individualidad que Dios nos da. Cuando nos convertimos en sus hijos, Él nos da una nueva identidad. Esa identidad es el rescate de la identidad original que Dios planificó desde el principio. Porque Dios no ha cambiado. Los planes de Dios se mantienen. Dios no tiene un plan B. Dios continúa con su plan A. Y como fue en el principio, así tiene que cumplirse. Precisamente los primeros 2 capítulos de Génesis tienen un reflejo profético en los últimos 2 capítulos de Apocalipsis, donde encontramos ese cielo nuevo, esa tierra nueva, el tabernáculo de Dios viviendo entre nosotros, su presencia entre nosotros. Eso se va a cumplir, ese plan original, esas sendas antiguas, tenemos que descubrirlas, tenemos que regresar a esas sendas antiguas, porque solo ahí encontraremos el verdadero descanso para nuestras almas. Ahora, Dios puso a Adán ahí en el huerto con plena libertad de acción. Dios puso a este ser humano en el huerto cuando creó a la primera pareja con libre albedrío. Dios le dio la libertad al hombre de tomar decisiones. Y en esta libertad que Dios le dio, podemos entender y ver que Dios está manifestando, por decirlo así, un respeto hacia la dignidad del ser humano. Imagínense, Dios quien nos creó, Él es el Dios eterno. Dios decide respetar la dignidad del ser humano
y en ese caso hasta el grado de respetar sus decisiones. Dios le dio al hombre la libertad de tomar decisiones. Y fue aquí cuando llegamos al capítulo 3 encontramos lo que ocurrió. Vino el engañador y en el capítulo 3 de Génesis nos narra lo que pasó. Vino Satanás el engañador y vino precisamente con la única estrategia que él tiene. El diablo no tiene ningún poder para hacernos daño, pero tiene una estrategia de engaño que cuando lo escuchamos y le creemos, entonces somos atrapados por él y ahí sí él puede robarnos, destruirnos y aniquilarnos. Porque para eso vino él. Satanás está para robar, para destruir y para matar. Pero el postrer Adán, Jesús el Mesías, vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces Dios le dijo al hombre, puedes comer de todos los árboles que hay en el huerto, inclusive del árbol de la vida. Él podía comer del árbol de la vida. Y no decidieron ir a comer del árbol de la vida. Pero llegó el engañador y les dijo, no es cierto que van a morir, porque Dios les dijo, el día que comiereis del árbol del conocimiento del bien y del mal, moriréis. Y el diablo vino con esa estrategia engañosa y les dijo, no moriréis. Una de las cosas que hace Satanás en nuestras vidas es cuestionar a Dios, cuestionar la palabra de Dios. Y cuando usted y yo nos encontremos cuestionando la palabra de Dios, cuestionando sus mandamientos o justificando el por qué no queremos hacer algo que Dios nos manda, justificándolo hasta con justificaciones interesantes, justificaciones religiosas, estamos atendiendo a una estrategia del enemigo. El enemigo llegó donde Eva y le dijo, no, lo que Dios les ha dicho no es así, no moriréis. Lo que pasa es que cuando ustedes coman de ese fruto, van a ser semejantes a Dios, conociendo el bien y el mal. Y eso fue lo que tentó el corazón de Eva y el corazón de Adán. Vamos a ser semejantes a Dios. Entonces ya no necesitamos a Dios para saber qué es bueno y qué es malo. Yo puedo decidir por mi propia cuenta qué es bueno y qué es malo. Y ese es el pecado original del ser humano. Esa es la característica del ser humano en rebelión contra Dios. Dice el ser humano así, yo hago lo que me da la gana. Yo hago lo que yo quiero hacer. Por eso es que no viene a Dios, no viene a su palabra. Porque queremos hacer lo que nos da la gana. Y esa fue la tentación. Seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Ya no necesitas preguntarle a Dios qué es lo correcto y qué no es correcto. Entonces, ¿cuál fue la propuesta de Satanás a esta primera pareja? Dos cosas puedo ver yo aquí en esta estrategia mentirosa. La primera es que les dice, ustedes no necesitan ya vivir de manera interdependiente. No, mejor sean independientes. Y ellos decidieron independizarse de Dios y vivir su propia vida. Y entonces entró el desastre en sus vidas, entró la muerte. Y la segunda mentira que Satanás les muestra en su estrategia es, serán como Dios. Y es interesante, la semana pasada aprendíamos en una de las enseñanzas que escuchábamos en un grupo que estamos, cómo esta fue la misma estrategia que utilizó Satanás con Yeshua en el desierto. Después de los 40 días de ayuno que él tuvo, el tentador llegó ahí para tentarlo. Y precisamente la tentación fue cuestionar su identidad como hijo de Dios. Y le decía, si eres hijo de Dios, haz esto y haz aquello. Y eso fue lo que hizo con la primera pareja. Los está engañando y les está diciendo, seréis como Dios. Cuando ellos ya tenían la imagen de Dios en sus vidas.
ya tenían esa simiente de Dios en ellos, esa naturaleza de Dios estaba en sus vidas, de tal manera que ellos podían vivir actuando conforme a esa naturaleza que provenía de Dios como hijos de Dios. Y usted y yo tenemos esa naturaleza. Todos los que hemos nacido de nuevo tenemos esa naturaleza. Esa imagen de Dios es reactivada en nuestras vidas. Pero si usted todavía no ha tenido una experiencia personal con el Señor que le permita ese nuevo nacimiento, convertirse verdaderamente en hijo de Dios, en hija de Dios, solamente tiene que creer en la obra del Mesías, en lo que Jesús hizo en el madero. Él pagó por nosotros. El castigo que teníamos que pagar por nuestros pecados fue pagado por Él, para que cuando pudiésemos poner nuestra confianza en Él y creer en Él, Él nos da la potestad de ser hechos sus hijos. Y como hijos, Él reactiva esa imagen de Dios en nuestras vidas y nos da la autoridad para poder gobernar nuestras vidas, gobernar nuestro entorno, para poder relacionarnos con nuestro entorno y con las demás personas en una relación de interdependencia, una relación de servicio, una relación basada en el amor de Dios que fluye de adentro hacia afuera. Quiero concluir con las escrituras que iniciamos. El profeta Jeremías, de parte de Dios, dice: así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y el salmista David, en el Salmo capítulo 25, dice: a ti, oh Señor, elevo mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. No se regocijen sobre mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque solo tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Dígale hoy esto al Señor. Dígale: Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad, porque solo tú eres mi Dios, solo tú eres mi Redentor, solo tú eres mi Salvador. En ti espero todo el día. Dígale al Señor esta palabra, confiésela con su boca, créalo en su corazón, reconozca la identidad que Dios le ha dado como hijo, y que como hijo usted tiene esa naturaleza de Dios. Que esa naturaleza de Dios empiece a crecer y a reflejarse en la vida cotidiana. Que el Señor bendiga su vida, que el Señor prospere la obra de sus manos, que el Espíritu del Señor fortalezca su corazón, y que esta semana que comenzamos de nuevo sea una semana de bendición. Noche, muy temprano en la mañana, enséñame a esperar en ti, Señor. Dile al Señor: muéstrame tus caminos. Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor.